Muy buenos días, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Estamos muy bien? Me encanta. Vamos a dar inicio entonces con este conversatorio que es alrededor del tema de transición generacional, la hora de la verdad. La transición generacional, así es como se llama esta charla, ¿verdad? Titulada así por sus creadores. Pero entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Qué les parece si le explicamos a la gente qué es eso de transición generacional? Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar participando de este importante evento que organiza la Fundación Mujer. Y pues es un orgullo para nosotros y una gran satisfacción poder venir a compartir con ustedes nuestra experiencia personal y familiar. Yo empezaría por el final, o sea, ¿qué es transición? El significado para nosotros de la palabra transición siempre ha sido movimiento, y como tal, una empresa, un emprendimiento desde que nace, empieza su punto de transición. La transición es una cuestión que siempre debe estar presente y puede ser que la empresa transite hacia la siguiente generación de la familia o hacia terceros. No necesariamente la transición debe ser generacional, pero lo normal, la norma, lo que se establece, lo que se entiende es cuando pasan las empresas a una segunda generación. Ese es el punto en que estamos. Y es muy importante porque nosotros las personas pasamos por las empresas, pero las empresas permanecen en el tiempo. Y permanecen en el tiempo porque van ingresando nuevas generaciones dentro de las empresas, forjan sus sueños, sus anhelos, sus grandes proyectos de vida, y como tal, eso debe ser un punto muy importante para saber entender, aceptar y comprender con orgullo que las personas pasamos por las empresas, pero las empresas deben permanecer en el tiempo. Lo más importante cuando se inicia un emprendimiento es pensar en ese emprendimiento como una empresa, como mi objetivo de vida, no como un negocio familiar o un negocio transitorio, o yo estoy aquí haciendo esto mientras me resulta esto. No, debemos tener el convencimiento de que nuestro emprendimiento va a ser a futuro una gran empresa, y siempre mirarlo como tal, como empresa, y máximo ahora que se tienen las ventajas de tener entidades que asesoran desde las micro, pequeñas, medianas empresas, desde los emprendimientos. Es una bendición que hace 40 años, cuando nosotros iniciamos con la primera empresa, pues no la teníamos. De modo que bueno, yo primero me quiero presentar. Mi nombre es María Pía Velasco Simón. Soy la mamá empresaria de este combo. De modo que voy a presentarles a mi esposo, que no se presentó, se llama Germán Cardona, también patojo como yo. Vivimos en Cali hace muchísimos años, casi 40, bueno, yo casi 40, él más de 40. Y aquí está el caleño de la familia, el mayor, que se llama José Pablo Cardona Velasco es nuestro hijo. Y hoy venimos precisamente a compartir con ustedes un poco de esa experiencia que nosotros hemos tenido como empresarios, Germán, desde el sector servicios de una empresa de administración de copropiedades en Cali, cuando no habían edificios, cuando la gente vivía en casas y empezó a vivir en sitios y conjuntos cerrados. Entonces, pues su experiencia lógicamente es un poco mayor que la mía. Yo apenas 35 años, él ya 40, y José Pablo ya 5 años con nosotros en la empresa. El mensaje, digamos, en esta primera encuentro con ustedes es decirles que la transición generacional es permanente, es la dinámica de las empresas. Realmente nosotros no estamos en este momento que ya José Pablo es un adulto y está con nosotros en las empresas trabajando. No estamos en este momento haciendo transición.
venimos haciendo transición desde hace mucho tiempo, porque las empresas son dinámicas, porque dentro de las organizaciones hay colaboradores nuevos. De hecho, hoy en día, y eso nos lo va a contar ahora José Pablo, la mayoría de nuestra gente pues ya ha hecho esa transición y ya la gente que trabajó conmigo inicialmente ya se han retirado, ya están dichosos en su periodo de jubilación también, porque es otra etapa empresarial que debemos tenerla en cuenta y es parte de, y también las nuevas generaciones que van entrando, así que la transición generacional no solamente es de sangre, es permanente dentro de las organizaciones. Muchas gracias, María. Como ella lo decía, los contextualizo un poco. Vamos a ver quién es María Pía Velasco. Ella es una payanesa de nacimiento, publicista, socia y gestora desde 1987 en Seguridad Omega Limitada, empresa de servicios de seguridad privada y electrónica en Cali. En el año 2018 inicia con Germán, su esposo, un nuevo proyecto familiar para procurar el bienestar de los colaboradores de las empresas desde el Centro de Bienestar Biosfera en Cali. Sin embargo, también operan los servicios en brigadas especiales donde se requiere. ¿Quién era la primera persona que nos habló entonces? Pues el esposo de María Pía, Germán Antonio Cardona, profesional en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, socio fundador de Administraciones GJ desde 1982, empresa dedicada a la administración de propiedad horizontal. Ha realizado y liderado la implementación y el desarrollo del gobierno corporativo en las organizaciones. Hace parte integral del Consejo de la Familia para la familia empresaria y su gobernanza. Y José Pablo, quien ha liderado equipos comerciales de las organizaciones, hoy es el gerente de desarrollo y expansión de Seguridad Omega y Administraciones GJ. Es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, con estudios en estrategia, dirección de empresa y toma de decisiones en Holanda e Inglaterra. Es decir, aquí tenemos todo el peso del conocimiento y la experiencia para que aprendamos y saquemos de aquí un buen estrato, una buena enseñanza, ¿cierto? Ustedes nos hablaban hace un momento de qué es esto de transición generacional, ¿cierto? Porque así decidimos que se titularía, bueno, decidieron, ya me incluí yo, que se titularía este conversatorio, pero ¿cuál es esa historia? ¿De dónde nace? ¿Cuál es esa motivación? María Pía, ¿qué nos podrías contar? Bueno, pues yo cuando me fui de Popayán hace muchos años, me fui precisamente porque nos casamos Germán y yo, y Germán ya tenía una empresa de administración en Cali, Administraciones GJ. Y entonces ahí me hizo la segunda propuesta: ¿quieres montar una empresa de vigilancia? Y entonces, pues la verdad tenía 19 años, estaba estudiando en ese momento publicidad. Yo soy una publicista de cartón colgado, digo yo, porque nunca trabajé en una agencia de publicidad, pero pues siempre la publicidad la he tenido muy presente en mi vida personal y en la vida empresarial, en lo que se ha podido hacer. Así que así nació Omega, con esa necesidad de la otra empresa de Administraciones GJ, que dentro de su accionar el presupuesto de seguridad privada, la injerencia de la seguridad privada pues es muy alto. Entonces necesitábamos poder en ese momento, o él necesitaba en ese momento, poder garantizar un servicio de administración con un estándar de calidad que pudiera ser, digamos, dentro de un presupuesto que él tenía como empresa naciente. ¿Por qué? Me explico. Las empresas que tenía de seguridad privada, las que podían pagar o las que tenían, digamos, un presupuesto asequible, no tenían estándares de calidad tan importantes, y las que tenían mejores estándares pues eran más costosas, y entonces eso hacía que su presupuesto fuera más complicado de manejar. Así que esa fue la razón por la cual nació Seguridad Omega. Yo me encontré con un medio
completamente masculino, completamente de militares, de policías, de personas que ya tenían una experiencia muy alta. De hecho, pues con mi corta edad, pero la verdad nunca me sentí menor en ese momento, simplemente era la que yo tenía y era la que a mí me servía, de modo que yo, pues ahora es que veo que fue corta, pero en ese momento no la sentí. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener los empresarios, de que el momento que estemos viviendo lo sintamos nuestro, nos lo apersonemos y realmente no tengamos la angustia de pensar que nos hace falta algo o que tenemos que completar algo, sino que tenemos que echar para adelante, y eso fue lo que yo hice. Yo no podía en ese momento volverme militar, ni podía volverme policía, ni hombre, ni tenía que ser la mujer. Entonces lo que encontré precisamente fue hacer un servicio de seguridad diferente, y para hacerlo diferente nos fuimos por el lado humano, por la gente. Hasta ese momento era que los guardas de seguridad cumplían órdenes y hacían las cosas porque les ordenaban y porque les decían que así deberían ser. Y yo por dentro de mí decía, pero la gente tiene que estar convencida de lo que está haciendo para que lo haga mejor. Y así fue como contraté la primera psicóloga a escondidas de mi socio. Mi socio se enteró que teníamos psicóloga en la empresa como a los 6 meses, pero yo decía, si las máquinas tienen mantenimiento, si las ponen los mejores aceites, si las ponen los mejores tornillos, ¿cómo no vamos a tener a nuestra gente con alguien que les ayude, que les hable? Y por eso 30 años después tenemos un centro de bienestar que se llama Biosfera, pero ahora José Pablo nos hablará de eso. Esa es la historia de Omega, esa es la historia mía como empresaria, como mujer, como muchas de ustedes que arrancaron, que están arrancando o que van en el proceso y que lo que necesitan es fortalecerse como personas, creérsela que son capaces y afrontar las dificultades que se vienen. No todo es un camino de rosas, no todo es fácil, pero si uno cuenta con el apoyo de las personas, si uno tiene la humildad suficiente para saber que pues yo era una publicista y no era una administradora de empresas y me podía decirle a mi marido, ayúdeme que esto no lo sé o esto lo necesito aprender, pues creo que hacemos un camino empresarial muchísimo más agradable. Así es, María Pía, qué gran ejemplo saber que una mujer incursiona en un mercado tan difícil como lo es el de la seguridad, un mercado en su mayor parte masculino, y que sacó adelante una empresa con una mentalidad de preocuparse por la gente. Quisiéramos escuchar entonces, porque en los matrimonios siempre hay dos historias, ¿cierto? ¿Cuál fue la historia tuya, Germán? Bueno, yo quisiera responderte esa pregunta con otra que me hice yo antes de iniciar la empresa de administración de copropiedad. ¿Qué me motivó a mí a ser empresario? En primer lugar, analicé muy bien los diferentes sectores que existen en la economía, que son el sector comercio, el sector industria y el sector servicio. A mí el sector servicios me apasionó desde siempre y por esa razón decidí iniciar una empresa de administración de propiedad horizontal en Cali, que era un medio completamente también, como decía María Pía, ahora en la seguridad para la administración de propiedad horizontal era demasiado básico y ejercido en su gran mayoría por personas naturales. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se inicia cualquier emprendimiento uno debe estar muy seguro de querer lo que voy a hacer. Si yo no estoy seguro de que quiero lo que voy a hacer, dirija la brújula hacia otro lado porque estamos en el lugar equivocado. Si uno no quiere lo que hace, pues hace muchísimo más difícil las dificultades propias del emprendimiento. Entonces, primera recomendación, y primera porque a mí me funcionó, querer lo que yo iba a empezar a hacer.
vuelvo y insisto, siempre pensé en las empresas como empresas, no como negocios. Y Administración EGJ empezó como empresa con una sola persona. Y adivinen quién era, pues era yo. Yo era el mensajero, era el coordinador, era el supervisor, era quien asistía a las reuniones, quien llevaba la contabilidad o informes de caja, de ingresos y egresos que en ese momento se presentaban, porque las copropiedades pues no estaban todavía formalizadas como personas jurídicas sin ánimo de lucro, pero como tal sí nos imponían la obligación, la ley vigente en ese momento, de llevar un informe contable. De modo que así empezó, con mucha satisfacción, y pues ya hoy somos más de 200 familias las que tenemos fijados nuestros objetivos y nuestros sueños en esta empresa de administración de espacios, como decimos. Estamos migrando hacia ese nuevo objetivo con esta nueva generación. Ya no somos administradores de propiedad horizontal o de zonas comunes, sino administradores de espacio. Luego ya, como explicaba María Pía, de haber iniciado en un momento en que no estaba reglamentada la actividad de seguridad privada, porque esta se vino a reglamentar en el año 93, o sea que del 87 al 93, pues teníamos unas empresas de seguridad, como ella lo explicaba, dirigidas preferencialmente por personal militar ya retirado, y bajo esos parámetros con las personas que trabajaban en esas empresas. Además, las buenas eran muy costosas y las que querían las copropiedades, que eran las económicas, pues no prestaban un buen servicio, por no decir que eran malas. Entonces, en ese momento fue que surgió la inquietud, la necesidad y sobre todo pues el apoyo de María Pía, quien nunca vaciló ni siquiera un momento en que diéramos ese siguiente paso a la fundación y conformación de la segunda empresa de seguridad privada. EJ ahora en octubre cumplimos 40 años y Seguridad Omega en marzo cumplimos 35 años y 36 de casados, o sea que eso fue diciendo y haciendo. Y 33, él. 33, sí. Bueno, buenos días para todos. Mi mamá creo que me presentó como caleño, pero yo siempre digo, yo soy mitad caleño, mitad patojo, porque pues vengo de dos patojos, así que mi corazón es miti miti. Realmente para nosotros es un honor estar aquí, porque además ha sido un proceso muy bonito el conversar sobre esto. Yo creo que quiero dejarles esa semilla: conversen. Cuando uno empieza a conversar se empieza a dar cuenta de cosas que no sabía. Y yo que creí saberlo todo de esta historia, preparando la charla que dijimos vamos a hablar, empecé a tener como unos temas muy potentes de imaginarme a esta mujer de 19 años montando una empresa de vigilancia en un sector masculino, es decir, sin ninguna experiencia, y además pues siendo popayanesa en Cali, donde no habían contactos. Entonces, o sea, es decir, para mí eso era impresionante. Y luego pensar en este señor con 28 años, 2 empresas, o sea, es decir, era como alucinante cuando estuve como realmente aterrizando todo esto. Y yo creo que aquí lo importante también que quiero resaltar de las empresas es ese ADN de ser diferentes. Yo hoy en día se lo digo al equipo y a cada una de las más de 3.300 familias que hacen parte de las 2 empresas, no nos trasnochemos por ser los más grandes, no nos trasnochemos por ser los más fuertes, no nos trasnochemos por ser los más tecnológicos, trasnochémonos por ser diferentes. Hagan de lo que estén haciendo algo diferente. O sea, yo creo que eso es nuestro ADN. O sea, hoy en día en Colombia 9 de cada 10 administradores son personas naturales. Entonces, hoy en día en Colombia, en el 2022, montar una empresa de administración es disruptivo. Imagínense hace 40 años cómo era el tema, cuando mi papá arrancó por ese lado. Y pues, vuelvo y repito aquí, ¿qué pensar de mi mamá? O sea, es decir, mujer, 19 años, popayanesa en Cali, eso es disrupción.
muchos amigos míos trabajan hoy en los Rapis, en la House, en Uber, en todas esas empresas que hacen cosas disruptivas. Yo creo que nosotros en nuestro ADN nacimos siendo disruptivos. Y creo que esa es la invitación. Es decir, hagan de sus negocios algo disruptivo, no tienen que ser Rapis y ser enormes para hacer cosas disruptivas. Hagan la diferencia. Y creo que eso es muy importante. Así es, José Pablo. Sin embargo, quisiéramos preguntarte, yo creo que esta es una inquietud que nos surge a todas las personas que estamos acá. Estamos hablando que sí, que hay que ser diferentes, que sí, que hay que tener un ADN, sin embargo, ¿cuándo hay que empezar? Pues, mira, yo creo, Sofi, que no hay un cuándo, hay un ya. Hay un ya. O sea, es decir, creo que no hay que esperarse a que suceda algo para arrancar con la transición generacional, porque precisamente cuando estábamos hablando de este tema, decíamos, es que la transición generacional va más allá de un papá o una mamá pasándole la posta a los hijos, va más allá de un gerente entrenando un nuevo gerente. Yo creo que la transición generacional es entender que estamos en permanente cambio, como lo decía mi mamá. O sea, y para eso, pues un ejemplo puntual, yo digamos que hice un par de años de experiencia por fuera de las empresas, siempre quise como equivocarme por fuera para venir a seguirme equivocando, porque uno se equivoca todos los días, entonces no es que uno ya no se equivoca, no, pero quise equivocarme bastante antes, y cuando entré a las empresas hace 6 años, 5 años larguitos, me acuerdo que más del 80% del comité directivo era mayor de 40 años. Ese 20% era yo, básicamente. O sea, era el único que era menor de 40, tendría como 28 o 27. Hoy, 6 años después, el 80% del comité tiene menos de 35 años. Entonces, es decir, no es un tema de que la transición está aquí, la transición está en toda la empresa. Porque eso ocurre en todos los cargos, en todos los equipos, y por eso digo que el cuándo es ya. O sea, hay que pensar en cómo afrontar y cómo tener esos cambios y bueno, saber que estamos en permanente cambio. Bueno, cuando nos dimos cuenta nosotros, o me di cuenta de que era muy importante dar este paso de transición generacional. Hace unos 6 años atendí un llamado que ya me habían realizado antes de un grupo de ejecutivos de otras empresas de diferentes sectores, servicios, industria, comercio, etcétera, y no lo había podido atender antes por las ocupaciones que no lo permitían. Entonces fue un aprendizaje y una experiencia muy importante, porque yo empecé a escuchar las palabras de protocolo de familia, de gobierno corporativo, etcétera, e iniciamos esa labor, primero con el protocolo de familia, que es simplemente un acuerdo que se realiza entre los miembros de la familia empresaria, y el gobierno corporativo se deriva prácticamente del anterior, donde la familia empresaria ha puesto sus reglas claras y se transmiten hacia las organizaciones. O sea, la parte empresarial de la familia empresaria debe ir muy acorde y muy acompasada con su protocolo de familia, porque es una empresa de la cual dependen muchísimas personas, y de cualquier decisión que realicen los socios, pues se van a ver afectados todos los colaboradores. Entonces es una piedra angular supremamente importante. Pero viéndolo bien, la primera transición generacional se hizo hace 28 años, cuando María Pía pues quedó finalmente embarazada de nuestra segunda hija, que no les hemos hablado de ella, no está aquí, pero hace parte lógicamente como socia ya de las empresas. Está trabajando en el sector servicios, afortunadamente le ha tocado esa parte en Bogotá, y esperamos que algún día, si ella así lo decida, pues la esperaremos con los brazos abiertos, pero si quiere realizar su parte profesional en otras áreas, pues la apoyaremos en lo que sea necesario. Hace 28 años, cuando María Pía quedó embarazada de Ingrid, pues
ya se llevaba un tiempo en la gerencia de las empresas, yo llevaba un poco más con la otra empresa, y tomamos la decisión de que no era conveniente para María Pía, para José Pablo, para el embarazo, etcétera, que ella continuara por lo menos en la parte gerencial de Omega. Entonces, en ese momento decidimos que la gerencia general la ocupara una persona que ya venía trabajando conmigo hace 5 años. Había terminado su carrera de administración de empresas a nivel tecnológico, pero estaba terminando su carrera de contaduría pública a nivel profesional, y ese fue el primer cambio, digamos, generacional que se realizó dentro de la empresa. María Pía siguió participando de forma aún más activa. Se suponía que no iba a volver a la empresa, que no iba a volver a trabajar nunca porque me iba a dedicar. Pero bueno, aquí estamos todavía, como decía la anterior expositora, las empresas son como hijos. Hijos chiquitos, problemas chiquitos; hijos grandes, pues problemas un poco más grandes. Pero la verdad es que siempre estamos ahí y no hemos dejado de estar muy pendientes de las empresas en su evolución. Muchas gracias, Germán y José Pablo. Bueno, nos han contado cosas muy importantes que seguramente nos sirven de sustrato para nuestras empresas, porque sin lugar a duda, algo que nosotros quisiéramos dejar en estas personas que vienen atrás de nosotros es ese compromiso, es esa responsabilidad. Ya nos han contado mucho sobre qué es transición generacional. Sin embargo, resulta que esta ponencia tiene una segunda parte, la hora de la verdad. ¿A qué hacemos referencia con esta hora de la verdad y cuáles serían esas claves para una correcta transición empresarial? Bueno, yo les diría que uno nunca debe aspirar a quedarse en las empresas toda la vida. Uno debe saber, vuelvo y insisto, estamos, pasamos, pero las empresas quedan. Entonces uno debe tener la suficiente dignidad para saber en qué momento debe dar un paso al costado para poder seguirle prestando mejores servicios a la organización, pero que se realice este nuevo cambio, este nuevo aire, este nuevo oxígeno para las empresas. Las empresas deben tratar de que siempre deben estar listas para el cambio, porque el cambio no necesariamente es generacional, el cambio no necesariamente se da en un momento u otro. Puede suceder un accidente, puede suceder una enfermedad para la persona que ostenta la gerencia de una empresa, y resulta que la empresa no puede terminarse en ese momento. Por eso les recomiendo, documenten todo lo que ustedes hagan. Por sencillo que les parezca, ténganlo documentado, transmítanle su experiencia, su conocimiento, compártanlo con alguien, involucren a los miembros de su familia, así no trabajen dentro del emprendimiento, dentro de la empresa, váyanlos involucrando para que en el momento en que algo pase, pues estén prestos a que ese emprendimiento que fue su sueño, que ha sido su vida, pues no se detenga en el tiempo. Yo también quiero comentar con ustedes dos cosas. La primera, los derechos de los empresarios son de este tamaño. Los deberes de los empresarios son de este tamaño. Y las responsabilidades de los empresarios de este tamaño. De modo que si visualizamos eso con claridad, pues podemos establecer con gran satisfacción de que el que piensa o sueña, hace. El que hace, transforma. Y el que transforma, perdura. Esa es mi intervención y mi respuesta a esa inquietud tuya. Sí, yo de mi parte pues pienso que la hora de la verdad es el momento, es cuando las circunstancias nos llegan, y cuando estamos en una organización empresarial, desde la más pequeña hasta, me imagino, las más grandes, tenemos momentos de verdad, tenemos momentos de prueba, tenemos momentos de crisis, tenemos momentos para salir adelante, para afrontarlos y para analizarlos.
Germán decía algo muy importante y es apóyense en su gente. En este momento nuestra hija menor, que es Ingrid, no está aquí con nosotros, ella vive en Bogotá, ya la virtualidad se ha terminado, ya tuvo que volver a su oficina y está allá, pero siempre está con nosotros. El hecho de que no esté aquí sentada no quiere decir que no sea parte de esta organización. Con ella hablamos las cosas porque es que cuando uno es una familia empresaria todo se va permeando, todos son unos conductos que van saliendo, que hay que respetar ciertas limitaciones para no traer los problemas del trabajo a las casas y para no llevar los problemas de las casas a las empresas o a los trabajos, también es cierto, pero es algo que es imposible que no conviva. Entonces, pues en ese caso, yo pensaría que cuando lleguen esos momentos difíciles, que cuando lleguen esos momentos complicados como empresarios, en primer lugar, ellos están un poco aburridos de oírme mi cuento de que como en el avión, póngase usted primero el oxígeno y después ayuda a los demás. Pero para mí no hay nada más gráfico que eso. Tenemos que estar bien nosotros como seres humanos por dentro para que lo de afuera lo podamos afrontar de la mejor manera posible, porque lo de afuera no va a cambiar. Realmente el que cambia es uno por dentro y uno es el que se fortalece y uno es el que como persona, como ser humano logra esa fortaleza que se requiere como empresario para afrontar esas situaciones. Y punto número 2, siempre tengan el afecto a su alrededor. De hecho, aquí está parte de mi familia y yo les agradezco que estén aquí porque eso pues siempre es muy emocionante saber uno que lo que uno ha hecho, que lo que uno ha caminado no lo ha hecho solo, porque uno no vino solo. Uno nació de un par de papás que le han dado a uno ciertos parámetros y uno construye la vida, uno la camina, pero nunca deja su familia. Y cuando uno deja ese potro que le digo yo de las empresas, cuando uno se baja de esa responsabilidad como me he bajado yo afortunadamente hace 5 años, y tengo el privilegio o tenemos el privilegio de que nuestro hijo pueda estar allí, pero pudiera no estar. Esos otros gerentes que tenemos, la otra gente también son como hijos de nosotros, son gente que hemos querido, que hemos apreciado, que hemos valorado. Entonces cuando uno deja ese esfuerzo, uno adivina en dónde vuelve, a su familia. Entonces no la dejen nunca. No dejen nunca a su familia porque eso es algo supremamente importante. Yo con todas estas historias, y ya tengo que cortar porque yo hablo mucho, pero con todas estas historias que tengo y que me provocaría hablar, escribí un libro. Porque todo el mundo siempre me preguntaba, ¿y usted cómo hizo una mujer para trabajar en seguridad privada? Hasta que dije, voy a escribirle un libro a los colaboradores de la empresa para que sepan, porque claro, ellos entraban a la empresa y decían, la señora María Pía no es militar, la señora María Pía no es policía, y esa señora ¿qué hace aquí? No, pues no sé, pero ella allí está. Y resulta que cuando yo fui cogiendo mi perfil humanístico y fui haciéndolo saber, pues ya saben en qué estoy yo. Pero por influencia también de un tío abuelo, a quien quise mucho, que ya no está con nosotros, escribí el libro, y el libro se llama Un Camino Seguro, y anoche le traje un ejemplar a Sofía, y quería ahora pues rifar 5 que traje adicionales entre ustedes para que miren esa historia de vida que simplemente puede ser muy parecida a las de ustedes, y sobre todo para que se fortalezcan como seres humanos, porque afuera nada va a cambiar, adentro está la fuerza, y yo creo que ahí está la fuerza que se engendró y que la versión mejorada y corregida. No, bueno, ya para cerrar, sé que ya estamos cortos de tiempo. Yo les dejo también una semilla, porque yo creo que el propósito más grande de venir aquí era tratar de sembrar semillitas. Y yo les digo que una transición, entendiendo la transición como ese abrazar el cambio, hay que compartir valores, principios y propósito. Creo que eso es fundamental. Yo les digo que
creo que las empresas arrancaron hace 40 años con el mismo propósito con el que yo me levanto hoy y con el que espero que se levante en 40 años o en 60 años las personas que estén en la empresa, y el propósito que queremos, y es hacer un mundo mejor. Y yo digo que nosotros buscamos un mundo más humano y más tranquilo por punta y punta, porque damos servicios increíbles, por un lado, a los clientes, transformar la vida de los clientes, pero la otra punta es transformar la vida de las personas que hacemos parte de las empresas. Y yo creo que el lema de una de las empresas de Seguridad Omega es personas protegiendo personas, y eso es por punta y punta. ¿Cómo transformamos el mundo por punta y punta? A los clientes y a las personas. Y digamos que me gusta conectar mucho los puntos. Rodrigo en la primera charla decía una frase que me pareció fantástica, y es: hay que levantar la mirada y mirar el bosque que hay detrás de la fogata. Me pareció fantástica. Yo creo que por eso no pensemos, o sea, piensen en grande, o sea, realmente el mundo lo podemos transformar. Yo siempre he dicho eso, o sea, en actos chiquitos transformamos el mundo, porque muchos actos chiquitos sumados transforman el mundo. Y lo segundo, creo que Katy también lo decía ahorita en la conferencia, y era que palpiten, que vibren, que latan con lo que ustedes hagan. Y creo que eso es el llamado. Cuando uno está en una transición, como decía mi mamá, eso es un camino por destapada. Aquí nos paramos y hablamos, pero eso hay diferencias, las edades, créanme que, es decir, no es fácil. Pero cuando uno sabe que uno está unido en el propósito, en los valores, en los principios, eso fluye, y de repente uno se da cuenta y pucha, y avanzó en esa destapada bastante. Entonces quería como dejarles esas semillas, y bueno, creo que es eso, Sofi, y una cosita más, como una anécdota. Antes de yo entrar en las empresas, alguna vez leí una entrevista, una frase de un empresario antioqueño muy grande, porque realmente hizo cosas fantásticas. Fue el presidente del Grupo Argos, yo trabajé con él, y era: hay que trabajar cada día para ser menos indispensable. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues, es decir, en ese momento no entendí el poder de esa frase, porque pues uno piensa, ¿no? Yo trabajo y quiero ser el mejor en lo que haga, y quiero hacerlo increíble, y quiero que el día que uno no esté se acuerden de uno, y eso es válido, hay que hacer cosas increíbles, diferentes. Pero como a los 5 o 6 años me reencontré con esta persona y le dije que por fin había entendido el poder de esa frase, que nunca entendí en su momento, y es lograr poner el bien común sobre el bien individual. ¿El bien individual cuál es? Yo quiero brillar, yo quiero ser el mejor, yo no le cuento a nadie cómo hago lo que hago, porque es que yo quiero que si me voy de aquí, pues que les duela, o que les haga falta. No. Yo creo que es más grande cuando uno enseña a pescar, es más grande cuando uno realmente piensa en eso, porque hoy en día las empresas son mucho más que esta familia, son mucho más que 3 personas, y por eso la invitación es: trabajen por ser cada vez menos indispensables, porque dejen sembradas las bases para el futuro. Piensen en eso, piensen en grande, y bueno, eso es. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, familia Cardona Velasco. Muchísimas gracias por sus aportes. Como lo prometido es deuda, vamos a rifar 5 de los libros de María Pía. Se llaman Un Camino Seguro. Exactamente. Con personas protegiendo personas. No podía dejarle ese eslogan por fuera. Exactamente. Así que yo le voy a pedir muy comedidamente, Melissa, por favor, vas a pensar un número. Tan pronto una persona lo diga, yo voy a bajar del 1 al 10. Voy a hacer una rifa. La primera va a incluir solo las primeras personas que tengo en esta fila en el centro. ¿Listo? Del 1 al 10. La primera que lo diga se lo va a ganar. ¿Listos? Ahí vamos. 9. 5. 8. 7. 7. Muy bien.
número par, del 2 al 20, número par. Voy con esta fila. 14. 8, 4. 6, 10, 18, 12. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un ejercicio muy rápido, muy rápido. Ojo que esto es rápido, en serio es rápido. ¿Listos? ¿Están despiertos? Listo, solo unos están despiertos, perfecto. De los despiertos es el mundo, ¿verdad? El primero que levante la mano, ojo, que esa es la cuenta de 3. ¿Y quién va a mirar? Miren, Melissa va a mirar. Melissa, jurados. A la 1. Momento, tenemos una distracción, momento, ya pasó la distracción, perfecto. A la 1, a las 2 y a las 3. Era para saber si estaban despiertos. Perfecto. ¿Quién me regala el nombre completo de uno de nuestros ponentes que no sea María Pía? No, ella no puede ser. ¿Juan Pablo Cardona vino? No. José Pablo Cardona Velasco. José Pablo Cardona sí vino. Muy bien. Si es amiga, no vale. No, de nuestros ponentes de acá, no de todo el evento. Listo, vamos a rifar los últimos 2 libros. ¿Quién me da un resumen o con qué se queda de esta charla? ¿Quién dijo yo? Bueno, buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias de verdad por todos los aprendizajes que recibimos de ustedes. Aprendí demasiado, me quedó algo muy así sonando, y es la creación de empresa en familia, que ha resonado demasiado el día de hoy, la familia. Pienso que nosotros como emprendedores siempre, si ponemos la base a nuestra familia, vamos a crecer un montón. Cuando realmente nos cogemos de las manos de ellos, podemos lograr cosas infinitas. Y como tú decías, a veces no hay que ser egoísta y realmente pensar en los que están alrededor de nosotros. Así que me quedo con eso. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Se lo ganó o no se lo ganó? ¿Qué dice el público? ¿Sí? Bien, felicitaciones. Y yo escuché a alguien por acá que también quería dejarnos un mensaje. ¿Quién fue? Alguien que gritó duro, muy duro. Yo voy. Corro. No me caigo. Bueno, muy buenas tardes, agradecerle infinitamente a la Fundación Mundo Mujer y a esta gran familia que nos ha dado su historia, que muchos nos vemos reflejadas allí. Esperamos en unos años poder estar así. Bueno, lo que me quedó súper impactante es trabajar desde los principios, los valores y el propósito. Con eso creo que cerramos. Bien, muchísimas gracias. Les damos un agradecimiento muy especial. Los esperamos acá en un momentico para darles un pequeño detallito, una atención. A ustedes muchas gracias por su atención. Vamos a seguir con nuestros ponentes. Muchas gracias.